Muy buenos días. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recordemos que todo este trimestre, lo que resta del año, vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Muy bien, y durante esta semana que estamos comenzando, vamos a estudiar ahora este tema nuevo que es de la ascensión a la expiación final. Muy bien, este tema es muy interesante y vamos a tratar de entender qué es lo que aconteció y qué es lo que va a pasar también. Muy bien, y ahora quiero que ustedes me acompañen en sus casas, donde quiera que usted nos esté viendo, con la palabra de Dios, porque quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Que será nuestro texto que hemos de aprender durante esta semana. Y allí la palabra de Dios nos dice de la siguiente forma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muy interesante este texto. Y es muy interesante que vamos a estar estudiando todo esto durante esta semana. Pero ahora vamos a ir a Dios en oración para pedir su bendición al comenzar esta semana y también esta lección, y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, así que donde quiera que esté, acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos comenzar esta semana, comenzar también con el estudio de la Escuela Sabática. Queremos pedir que su buen Espíritu pueda estar en medio de nosotros, pueda guiarnos hacia toda la verdad y pueda hacernos entender todas las cosas que han de pasar. Bendiga a cada uno de los que nos escuchan y bendíganos durante este estudio. Ayúdenos con la presencia de sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar en detalle a nuestra lección después de haber leído nuestro texto. Recuerden que lo que tenemos que estar pensando durante esta semana, y ahora vamos a ir a el concepto general de lo que vamos a hablar. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el Espíritu de Profecía, volumen 3, página 211, el cual nos dice así: los milagros de Jesús son una evidencia de su divinidad, pero las pruebas más poderosas de que Él es el Redentor del mundo se encuentran en las profecías del Antiguo Testamento comparadas con la historia del Nuevo. Esto es el conjunto de estas dos cosas. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Las profecías del Antiguo Testamento comparadas con lo que ha pasado en el Nuevo Testamento. Y sobre esto entonces que nosotros vamos a tratar de entender lo que está pasando. Muy bien, así que con esto en nuestra mente, recordemos que Él haya hecho milagros, que Jesús haya realizado diversos milagros, está bien, pero leamos la Biblia para ver lo que eso dice. Así que teniendo esto presente, quiero que vayamos a nuestras preguntas y al apartado para el día de hoy. Acompáñenme al siguiente apartado, que es primicias. Muy bien, y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué simbolizaba la gavilla agitada ante el Señor al comienzo de la cosecha, que se encuentra en Levítico capítulo 23, verso 9 al verso 11? ¿Qué simbolizaba esa gavilla? Muy bien, al comienzo de la cosecha, ¿qué es lo que pasaba con esto? Vamos a tratar de entender, y para eso quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Levítico capítulo 23, verso del 9 hasta el verso 11. Vamos allá. Levítico capítulo 23, verso 9 al 11. Mire cómo dice allí: dijo el Eterno a Moisés: di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que os doy y cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Él mecerá esa gavilla ante el Eterno para que seáis aceptos. La mecerá el día que sigue al sábado. Muy bien, esto es lo que acontecía. Ellos tenían que traer la gavilla de la primera cosecha. Muy bien, un manojo de trigo. Ahora, ¿qué tiene que ver todas estas cosas? ¿Qué simbolizaba? Tratemos de entender lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que me acompañen a leer en el siguiente párrafo, que está en el libro de Mateo, capítulo 27, y ahí vamos a leer el verso 50
al verso 53. Mire cómo dice. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Y uno va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este texto con el otro? Recuerden, después de que entraran en la tierra, que Dios les había entregado, ellos iban a hacer la cosecha. Y en esa cosecha ellos tenían que traer la primera gavilla y tenían que traerla ante el sacerdote la Mesía. Ahora, Jesús vino a la tierra, muy bien, y después que él murió, la Biblia dice que después de esto algunos sepulcros fueron abiertos y después, cuando Jesús resucitó, algunos fueron resucitados junto con él y vinieron a la ciudad y le aparecieron a muchos, pero eso no es todo. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en la palabra de Dios, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso 17 hasta el verso 20. Mire cómo dice allí. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo están perdidos. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más desdichados de todos los hombres. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Aquí lo tenemos muy claro. ¿Qué simbolizaba? Recuerde que todos los ritos que hacían los judíos tenían un simbolismo y ese simbolismo apuntaba hacia Jesús y el plan de la redención. Pero aquí vemos que Jesús fue hecho primicia de los que resucitaron. ¿Se da cuenta? O de los que durmieron. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender en la palabra de Dios? El rito de las primicias o el traer las primicias tenía una cosa hacia el futuro. Muy bien. Así que vamos a tratar de entender ahora, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre estos textos que hemos leído en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y vamos a tratar de entender qué es esto. Pero para esto quiero que me acompañen a leer en el siguiente párrafo de la pluma inspirada que se encuentra en el libro de El deseado de las gentes, página 729. Y allí leemos de la siguiente manera. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realiza en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. Por mucho tiempo el pueblo de Israel había estado realizando este rito y por mucho tiempo ellos habían estado llevando la gavilla y ellos habían visto que el sacerdote la mecía y habían visto todo este rito, pero simbolizaba Cristo resucitado, Cristo la primicia de los que durmieron. Pero el párrafo no acaba allí. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte del mismo párrafo. Mire cómo dice ahora. Acompáñame. Página 729. Mire cómo dice. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representa la mies. Así también Cristo. Las primicias representa la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. ¿Estamos entendiendo aquí? Esto es, la gavilla mecida no es apenas una representación allá de las cosas que iban a pasar en aquel momento. Es lo que pasaría en la cosecha espiritual de lo que Jesús había venido
a plantar. La certeza de que los justos han de resucitar es que Cristo es el primero de los que resucitaron. Él fue hecho primicia. Pero quiero que me acompañe porque aún hay más. Si esto le parece interesante, vamos a ver el siguiente. ¿Le parece bien? Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Mire cómo dice. Ahora en la página 773. Mire cómo dice. Cristo ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. ¿Estamos entendiendo cómo funciona esto? Jesús mandó a los hebreos que trajeran las primicias para que ellos pudieran vislumbrar un poco el plan de la salvación y su alcance que tendría. Y cada vez que ellos traían por mucho tiempo las primicias o la gavilla mecida, ellos tendrían que haber vislumbrado la obra de Jesús. Muy bien. Y esto nos muestra qué relación hay entre esa gavilla mecida y Jesús y lo que ha de acontecer en el futuro. Así que tenemos una cosa muy interesante. Es un plan muy interesante el saber que al principio de las cosechas no solamente era el agradecimiento por las cosechas, pero era una representación de lo que iba a acontecer con todos aquellos que dormían en Jesús. Muy bien, ellos serían levantados en la gran cosecha final y Jesús fue hecho primicia de esa gran resurrección. Así que es una cosa maravillosa, pero por el día de hoy nuestra lección ha concluido aquí. Espero que a usted le haya gustado tanto como a mí y ahora vamos a tener una oración. Muy bien, vamos a agradecer al Señor por la palabra de Dios que nos ha dado para este día. Arrodillémonos si le es posible para orar a Dios. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir su bendición. Ahora que hemos entendido estas cosas, queremos pedir que nos ayude para que podamos atesorarlo en nuestro corazón y podamos así vivirlo. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno de los que nos han visto y escuchado y quiera ayudarnos para vivir de acuerdo a estas promesas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que sea una bendición para su vida y esperamos verlo el día de mañana. Que Dios le bendiga.